pasaríamos a determinar, ya vayan pensándolo, si alguna sede que usted quisiera hacer de quinto encuentro el año siguiente. Mayormente surgen de cada encuentro, surge el siguiente, de no pasar, bueno, se manda un mail a todas las sedes y se ve dónde se realiza. Bueno, como estuvimos viendo hoy, mayormente temas muy relacionados uno con otro, todos relacionados a una producción eficiente, a una actividad profesional. En relación a esto, el tema que tengo para presentarles es huella de agua y huella de carbono. Son temas como fue el bienestar animal, fue el tema como fue la bioseguridad, o sea, de que en algún momento se empieza a hablar del tema y es porque lo proponen mayormente los consumidores, el público se renueva, las nuevas generaciones, lo mencionaba Javier Frida en su presentación de hoy de mañana, las nuevas generaciones quieren saber de dónde sale el producto que consumimos, que consumen, quién lo produce, buscan el QR, investigan, les interesa saber de dónde sale o cómo se produce o de qué manera se produce el alimento. Nosotros somos veterinarios en la escala digamos, de lo que es la producción, técnicos avícolas, colaboradores, después está todo lo que es en la parte de granjas y demás, tienen que estar todos involucrados en toda la cadena para obtener, porque nosotros terminamos siendo no sanitaristas únicamente, sino que tenemos una relación muy importante con lo que es la cadena de consumo. Producimos alimentos para nosotros mismos y para nuestra familia. Bueno, la huella de agua y de carbono es un indicador ambiental. Esa sería la palabra. Es un indicador ambiental de relevancia en lo que es cómo se termina de producir un producto. Siguiente. Ahí en lo que sería qué significa o cuál sería la definición de huella de agua y huella de carbono. La huella de agua es el indicador de la cantidad de agua dulce que se consume para, bueno, como lo dice la definición, como un servicio o un producto, en este caso un producto, ya sea huevo, ya sea carne de pollo, yo quiero, lo que me va a determinar es qué cantidad de agua me consumió para lograr ese producto final. Y la huella de carbono serían los gases de efecto invernadero, que son los gases que generan el calentamiento global. Está medido el dióxido de carbono equivalente, pero en realidad son el metano, el óxido nitroso y demás gases que se van generando en diferentes producciones. Entonces esto como definición, como concepto general de qué es cada cosa, ¿no? Porque uno habla, obviamente la palabra clara, huella, que vas dejando, un rastro que vas dejando, bueno, ese rastro se va construyendo de esta manera. Siguiente. Hay tres tipos de agua, tres tipos de agua que se puede utilizar. Estaría el agua azul, agua verde y agua gris. La palabra más o menos nos va guiando. El agua azul es la que se extrae ya sea de un río o de una perforación. Nosotros tenemos la suerte en esta zona de hacer una perforación y de obtener agua de muy buena calidad. No pasa en todos lados. De hecho, hoy también se mencionó que en Colombia tienen que hacer acequias y juntar agua de lluvia porque no tienen forma de perforar y obtener agua. Y en Perú, hace poco estuvimos por ahí y tienen que comprar el agua. Es decir, en los campos no hay agua. El agua se transporta, al igual que nosotros transportamos alimentos organizados, compran agua. Es una cosa increíble, pero eso sucede acá nomás cerquita de nosotros. Bueno, el agua verde es el agua de lluvia, lo que le dije, para preparar agua de lluvia, y el agua gris es el agua que se utiliza para diluir un contaminante general. Contaminante o cualquier producto. Ejemplo, el guano de gallina tiene nitrógeno, ese nitrógeno yo tengo que diluirlo en el tiempo
con agua. Quizás si yo lo concentro en un lado, lo que hago es contaminar. No sé, esa dilución. Esos son los tres tipos de agua que se utilizan para lo que es la producción agrícola. Para todas las producciones, pero bueno, vamos a hablar principalmente de la agrícola. Lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, que como les decía, se mide el dióxido de carbono equivalente, depende de emisiones directas, que es la que realmente hace la producción que yo tengo, que estoy emitiendo, emisiones indirectas, y se llaman de energía. ¿Por qué? Porque es energía de consumo, energía eléctrica, energía para ventilación, energía para calefaccionar. Toda la energía que nosotros utilicemos es, digamos, la emisión indirecta. Y otras emisiones indirectas que pueden ser en toda la cadena de suministro. O sea, uno dice, ¿qué puede contaminar producir un huevo? Y resulta que no es el huevo en definitiva. Porque el huevo, si yo depende de dónde corto la cadena, ya vamos a ver un diagramita, depende de dónde corto la cadena, es donde yo voy a ir acumulando huella, digamos, acumulando presión o cantidad de huella. Y bueno, y esto es el transporte. Por eso les digo, en Perú, por ejemplo, la huella es muy alta porque compran el agua, tienen transporte de agua. Algo que nosotros hacemos la perforación y lo obtenemos. Si obtenemos agua de lluvia, mucho mejor porque no precisamos energía para recopilarla, sí para bombearla después. Siguiente. Bueno, el rol, yo diría más que el rol del veterinario, el rol de toda la cadena de profesionales que van a trabajar en una granja para realizar el producto final, el objetivo. Y como todo objetivo, siempre es económico, lo decía Pablo recién. ¿Por qué siempre es económico? Porque bueno, necesitamos, una empresa necesita generar ingresos, y esos ingresos, cuanto más altos sean, va a ser mucho más decantado, ¿no es cierto?, en general. Entonces el veterinario o los profesionales que se dedican a la granja van a necesitar trabajar en promoción de una salud, también profesional, por eso todo se relaciona con todo. Una salud significa, porque uno como veterinario dice, bueno, me dedico a cuidar el pollo o a cuidar la gallina. No, una salud implica la salud animal, la salud ambiental, en este caso más que nada, como ya hablo de carbono, y la salud humana, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener consumiendo ese producto y no queremos llevarlo ni contaminar el ambiente, como decimos, la salud ambiental, ni contaminar lo que vamos a consumir. Monitoreo toda la cadena productiva, obviamente, ahí ya vamos a ver algunos casos de cómo podemos colaborar en reducir la huella. Entonces, al monitorear toda la cadena, asegurar que cada etapa se haga correctamente. Recién vimos la parte del frigorífico. Son dos temas muy sensibles, desde la alimentación hasta el cuidado en granja y hasta lo que sería la faena en el caso del pollo, ¿no? En el caso del huevo, quizás el empaque y eso tiene muy poca contaminación más que el lavado, más que contaminación sería menor huella, digamos. Asesorías, justamente, que esto es una de las partes, nosotros hacemos bastante extensión, es ir llevando el mensaje de cómo generar producciones rentables, sustentables y sostenibles, y eso ayuda a una mejor economía de la producción y por ende a una menor huella de agua de carbono. O sea, ir transmitiendo los conocimientos para que toda la cadena lo pueda entender y mejorar. Y bueno, la investigación y desarrollo también es algo que se hace, justamente hoy sería un día que estamos en eso, nos estamos capacitando, al menos tenemos un momento de reflexión de temas sensibles. Entonces nos vamos con la idea de qué podemos hacer o en qué podemos ayudar en el día a día después de cada uno de nosotros. Entonces la investigación y el desarrollo es fundamental para lograr esto. Ahí, bueno, con el tema de lo que es investigación y desarrollo, después les voy a comentar, mejor dicho, se lo comento ahora, así después no extendemos más la charla. El tema de la Asociación Latinoamericana
Latinoamericana de Agricultura todos los años da una beca de colaboración para la investigación en temas vinculados a la agricultura, obviamente. El año pasado ganó Argentina, se ganó la beca, y este año, en octubre, cierra la convocatoria, así que están, Paola, están invitados a... invitados a presentar trabajos científicos. Eso es, en realidad, es un aporte de dinero, son $15.000, tanto el año pasado como este, para poder hacer un desarrollo. Eso es importante que lo sepan, lo tengan en cuenta, están los mails como para preguntar el que no tenga esa información. Bueno, paso que chivo ahí. ¿Dónde se puede consultar eso? Después le vamos a pasar los mails. Hasta octubre tenemos tiempo. Igualmente se hace todo el año, digamos, lo que no se puede hacer este año, se hace en el video. Siguiente. Bueno, ¿cómo podemos reducir las emisiones y mejorar, obviamente, la sostenibilidad? Con un manejo, porque ¿qué pasa? El alimento es lo que mayor impacto tiene en la huella, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene mucho de transporte. Uno dice, yo me acuerdo de reuniones que hemos tenido de huellas de agua de carbono, y cuando decían, no, el maíz tiene una huella, pero ¿cómo el maíz va a tener huella si es una planta? Uno se imagina que una planta, como es natural, no consume nada. No, consume agua, consume el transporte, porque esa semilla de algún lado salió y fue a alguna planta a prepararse, a acondicionarse, se embolsó, llegó a un productor, fue sembrado. Tiene una cadena que ya vamos a ver, no la vamos a repasar la cadena porque la conocemos, pero sí va dejando huella. Entonces esa huella tiene mucho impacto en el animal. Entonces, mejorando y optimizando la alimentación, obviamente que las aves tienen un factor a favor porque consumen poco alimento, porque son animales chicos, y la producción que generan, ¿no? Manejo de los desechos, o sea, no es, como les decía, como se utiliza agua para diluir los desechos que se generan, un concepto por ahí entre hablar de desechos o hablar de residuos o hablar de subproductos. Por ahí tenerlo como un subproducto, entonces utilizar ese desecho, ese ejemplo del guano, donde uno dice, bueno, ¿qué hago con el guano una vez que termino? Porque mi actividad principal es producir huevo o pollo, pero me quedan todas las crianzas del guano. Bueno, ahí es donde hay que empezar a verlo como un subproducto y que sea parte de la cadena y agregue valor en vez de genere mayor huella o reduzca valor, que sea un problema. Fertilización tiene que ver con lo mismo, utilizar todos los subproductos de origen aviar para lo que es fertilización agrícola. Eso también termina reduciendo la huella porque no se usan fertilizantes químicos, y ese no utilización de fertilizantes químicos hace que baje mucho la huella de la segunda etapa, que es el maíz, la soja o los cereales que vamos a utilizar para la próxima alimentación. Y el compostaje de todo lo que serían, ya sea materiales biológicos, es decir, los animales muertos de las granjas, compostarlos, como el mismo guano, compostarlo para no, en ese proceso de fermentación, que no se libere tanto amoníaco, no se degrade mucho el nitrógeno. Al compostarlo, lo retenemos y lo tenemos apotado para una mejor fertilización del próximo ciclo. Siguiente. Bueno, casos prácticos de mejora de lo que es la huella de agua y la huella de carbono. Podemos hablar de muchos puntos. Tenemos el bienestar animal en sí. ¿Por qué? Porque el bienestar animal va directamente relacionado al bienestar animal. Por ahí lo tiré como imagen, una imagen de un animal suelto. Eso ya lo hemos visto en otras oportunidades, en otros interuniversitarios, que el bienestar no es solamente que esté suelto el animal. El bienestar tiene que ver con la densidad de animales que se manejan en jaula, con la ventilación, con estar bien aclimatados, con estar bien alimentados. Tiene muchos más
factores que son la sola libertad, ¿no? Así que me lo puse en la fotito esa de bienestar. El bienestar colabora, agrega valor, no perdemos nada digamos, trabajando sobre el bienestar. Al contrario, un animal en bienestar va a ser un animal mucho más productivo. Así que si hablaríamos egoístamente de generar divisas de la producción, con bienestar animal vamos a hacer inclusive mejores negocios, digamos. ¿Sí? La recuperación de agua de lluvia, dijimos que las aguas verdes, el agua de lluvia, por ejemplo, bueno, no estamos acostumbrados, pero ¿por qué no estamos acostumbrados? Porque no lo necesitamos. Yo siempre recuerdo a mi abuela, que mi abuela estaba todo el tiempo trabajando agua de una jarrita a la otra, guardando para el mate, guardando el agua. Algo que yo no lo tenía incorporado, el guardar agua. Bueno, es porque seguramente ha sufrido alguna necesidad, porque vivía en el campo y el agua potable venía en un tamborcito que se lo traía una vez por semana y tenía que cuidar como oro. Entonces, bueno, el concepto de cuidar el agua, quizás no lo vamos a tener o no lo tenemos todavía, pero ayuda muchísimo la recuperación de esa agua. Obviamente no tiene que ser ese método. Puede ser un método que uno diga, haga una decantación a la granja, que toda el agua de escurrido de lluvia va hacia una cava, hacia un lugar sellado, y de ahí recupero. En Colombia lo hacen muy habitualmente, el recuperar agua de lluvia, lo tiene toda la granja avícola, tiene su recuperación de agua. Pero es algo que como así, como por ejemplo hoy, toda la granja avícola tiene un método de bioseguridad, claro, compostaje, exactamente, tiene recuperación de agua, lo tiene incluido ya en su programa de armar una granja. Incluso tuvieron con el tema de influenza, lo único que hicieron fue taparlo con media sombra para que los patos no, porque ese era un riesgo de que en el lugar donde juntaban agua de lluvia, que era justamente para mejorar todo esto acá, venían los patos y le metían la influenza. Entonces, bueno, son cosas que uno va mejorando y tiene que estar atento de lo que puede llegar a pasar y lo que hay que tener en cuenta. Obviamente ese agua se capta nuevamente con bombas, ahí tenés gasto de energía, pero cayó sola, digamos. Hasta ahí llegó sola el agua, no gastamos energía hasta acumular miles y miles de litros de agua sin ningún inconveniente. Igualmente que hay el tratamiento posterior, ¿no? El transporte, después le voy a mostrar los casos de Argentina, pero el transporte tiene muchísimo impacto. Ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Una granja pequeña que vende sus productos a diferentes almacenes, intermediarios, lo que fuera. Van a ser cientos de vehículos que van a venir por mes a la granja a retirar productos. A diferencia de, por ejemplo, aquel que produce el producto y lo lleva en un camión a un centro de distribución. Es un solo viaje y el otro tenemos cientos de viajes. Bueno, la eficiencia en ese sentido, de que el camión que se mueva, porque un camión de ese tamaño es para llevar 1000 cajones de huevos, por ejemplo. No es para llevar 300 cajones de huevos, porque ahí sí el impacto que va a tener en lo que es los gases de efecto invernadero con el combustible que gasta, aparte que vamos a gastar más dinero, vamos a dejar más huella. Entonces tiene que ver con la eficiencia de tanto de llevar el alimento balanceado a la granja como de sacar el producto de la granja. Siguiente. Bueno, el bienestar, digamos, la bioseguridad y lo que sería el aislamiento, la contención del ambiente de un galpón es fundamental. La mejora continua de granjas, eso es algo espectacular. Una granja de pollo totalmente cerrada, con los índole, aislada, por supuesto. Bueno, veamos cómo podemos nosotros en cada una de nuestras granjas mejorar lo que tenemos. No se dice que se haga esto exclusivamente, si no se puede trabajar, no. Se puede trabajar, son puntos de mejora. Entonces, teniendo un buen aislamiento, vamos a gastar menos energía en extraer calor, vamos a gastar menos energía en calefaccionar, vamos a gastar menos energía en todo sentido porque tenemos más contenido en el ambiente interno del galpón y por ende sumatoria, mayor producción, menor conversión y otros temas que nos van a seguir ayudando a disminuir la huella. Bueno, los probióticos hoy están muy
También muy reconocido en lo que es trabajar sobre RAM, resistencia antimicrobiana, dejar de usar antibióticos porque sí. Cuando usamos antibióticos porque tenemos un problema, entonces es trabajar en la prevención, obviamente en la bioseguridad y en el uso de probióticos en la agricultura, que hay montones y funcionan muy bien. Entonces es muy interesante el tema para todo tiene que ver, fíjense, con una mayor producción y por ende, si nosotros tenemos mayor producción vamos a tener menor impacto, menor huella. Conversión alimenticia, lo mismo. El mayor impacto que tiene en la agricultura es la alimentación. Si reducimos kilo de alimento, ya sea por índice de ganancia de peso, porque es carne, o puede ser huevo también, es lo mismo. Entonces siempre la cantidad de alimentos, ya sea en parrillero hablar de 1,7 de conversión por kilo, o en gallinas moledoras hablar de 1,4, 1,45 por docena de huevo, eso sería ir buscando esa excelencia o ese punto y no tener una conversión de 2 kilos, que las hay, sabemos que las hay, y bueno, ahí es donde hay que trabajar muchísimo, porque esto va a reducir la huella seguramente y va a mejorar la productividad. Bueno, lo habíamos visto anteriormente, el manejo del guano, el concepto de residuo o subproducto, tener en la cabeza que es un subproducto y lo quiero utilizar como fuente de fertilizante para la agricultura. Y bueno, todas las alternativas que podamos tener, en este caso son paneles fotovoltaicos, pues es el mismo concepto del agua, es utilizar la energía solar para generar energía eléctrica en este caso. Hay casos, pero muchísimos, y de reducción de un tercio, pagaban una factura, ejemplo, de 1 millón de pesos, pagaban 150, es decir, gastar un tercio de lo que, o un cuarto inclusive, de lo que se gastaba anteriormente, utilizando paneles fotovoltaicos. Y hoy en día son muy económicos en relación, hace 5 años atrás hablamos de paneles fotovoltaicos, algo casi